Ok, chicos, entonces yo creo que voy a dar inicio a la clase. En este momento estamos conectados 8 compañeros. Adriana López, Brian Ojeda, Esteban, Felipe Ramírez, Francis Ledy y Jessica. ¿Listo? Entonces voy a dar inicio. Nosotros en esta clase somos 11. Bueno, si ingresan los otros compañeros, vamos entonces autorizándoles el ingreso. Entonces, bienvenidos a esta segunda tutoría de investigación de operaciones. ¿Cómo se encuentran esta tarde de hoy? ¿Bien? Bien, profe, todo muy bien. Ok, me alegra mucho, chicos. Bueno, vamos a ver entonces nuestra segunda tutoría de investigación de operaciones. Recuerden que dentro del objetivo de la investigación de operaciones está analizar los modelos determinísticos, propiciando elementos para el análisis de modelos estocásticos. Vamos entonces a analizar o a aprender a utilizar diferentes modelos y a diferenciarlos de acuerdo pues a su aplicación. La semana pasada vimos la introducción a la investigación de operaciones y dentro de los temas que tocamos la semana pasada habíamos visto este tema de modelación con programación lineal, ¿sí? Hay otras materias que ustedes ya han visto como tal, como matemática, como álgebra lineal, que ustedes ya lo vieron, y esta va a ser como tal fuente de información para poder realizar un ejercicio que vamos a hacer hoy con la metodología de la programación lineal. La semana pasada habíamos visto que los modelos de programación lineal constan de variables. Estas variables están como tal, están relacionadas como tal con lo que nos lleva a costos, a utilidades, a gastos, ¿listo? Es algo que nos relaciona como tal, algo que nos permite calcular costos, utilidades, ya vamos a ver cómo, ¿listo? Restricciones, que son las limitaciones, algo que no tenemos en el proceso de forma ilimitada, sino que nos restringen como tal el uso, digamos, por ejemplo, que en una bodega tengamos cierta cantidad de materias primas, ¿cierto? Entonces no podamos realizar una planeación de una producción de forma ilimitada, sino solo con las piezas que tengamos. Y una función objetivo que es la función, que es la ecuación matemática que nos va a permitir como tal calcular el objetivo del problema de programación lineal. Vamos a recordar un poco qué son las variables. Dentro de la programación lineal, las variables representan las incógnitas del problema o de la formulación que se desea realizar. Las variables las vamos a encontrar entonces, chicos, dentro de los ejercicios como X1, X2, X3, por ejemplo. Si yo en una empresa vendo 4 productos, pues entonces mis variables van a ser X1, X2, X3, X4. ¿Listo? Entonces la cantidad como tal de elementos o de productos, ¿sí? Que a mí me permitan generar ventas, generar utilidades, esas van a ser como tal mis variables. ¿Listo? Esas variables están entonces relacionadas con aspectos como utilidades, costos, ingresos. Entonces miremos este ejemplo. Miren que acá tenemos dos productos, el producto 1 y 2. Y miren que está relacionado dentro de esta tabla con utilidades. El producto 1 habíamos hablado que deja $20 de utilidad y el producto 2 deja $15. ¿Listo? En programación lineal ya no vamos a conocer estos productos como 1 y 2, sino que los vamos a llevar a una fórmula matemática y para eso los vamos a convertir en X1 y en X2. Por lo tanto, X1 se va a convertir como el producto 1 se va a convertir como X1, ¿listo? Entonces ya el producto 1 lo vamos a conocer como X1, el cual será el número de productos tipo 1 a producir o a comprar. Y este producto 2 será X2, ¿listo? Vamos a ponerle a la cantidad de productos que tengamos. Ojo, los productos que nos lleven, que al momento de venderlos, generemos como tal utilidades. Dentro de un proceso productivo yo puedo tener, por ejemplo, materias primas, ¿listo? Pero eso no, la venta de esas materias primas no son las que nos generan las utilidades, lo que nos generan las utilidades son los productos terminados, ¿sí? Las unidades que tengamos nosotros terminadas para poder venderlas y generar dinero, ¿listo? Entonces, todo lo que nosotros generemos como ventas, o por ejemplo, lo que en un proceso nos genere costos. Entonces, el problema como tal nos dirá cuáles son esas variables que están unidas
a términos como costos, utilidades, ingresos, ¿listo? Miren aquí, esto es lo que llamamos una función objetivo. Una función objetivo es una ecuación matemática. Esa función objetivo lo que hace es llevarnos en un proceso ya sea de maximizar. ¿Qué podemos maximizar nosotros? En una empresa nosotros podemos, por ejemplo, maximizar utilidades, ¿sí? Podemos maximizar ingresos, todo lo que sea beneficioso para la organización. ¿Qué minimizamos? Costos, minimizamos, por ejemplo, los desperdicios. Permítanme, yo le doy ingreso aquí a alguien. Minimizamos entonces los costos, minimizamos los desperdicios, minimizamos lo que no estemos utilizando dentro del proceso. Entonces, las variables están representando como tal la cantidad de productos, ¿sí?, que tenemos nosotros dentro de un problema, o la cantidad de elementos que están unidos como tal a las utilidades, lo que genere como tal ingresos a la empresa, ¿sí? Por ejemplo, las ventas, nosotros podemos decir ¿cuánto vamos a obtener de ventas? Entonces, el número de artículos por el precio que vale cada artículo, eso lo multiplicamos y eso nos va a dar las utilidades totales. Entonces, esto sería algo parecido. Sería X1 es el número de productos tipo 1, ¿cierto? A comprar o a producir por 20. Miren que 20 aquí en esta función objetivo representa como tal ese coeficiente de las utilidades que deja el producto. Entonces, miren, X1, por ejemplo, y aquí tiene el coeficiente 5. 5 representan las utilidades que deja cada uno de esos productos. Entonces tenemos variables. Las variables están unidas como tal, es la cantidad de esos elementos que están unidos a un concepto como costos, utilidades, ingresos, ¿sí? Las tenemos aquí en este cuadro. La función objetivo, que era ese segundo aspecto, miren, variables, función objetivo y restricciones. Estamos identificándolas cada uno para que cuando veamos el ejercicio, entonces empecemos a identificar variables, la función objetivo y las restricciones. Entonces ya sabemos que las variables son todos los elementos que están relacionados con utilidades, costos, ingresos dentro del ejercicio que vamos a estudiar. La función objetivo representa como tal, como su nombre lo dice, el objetivo del ejercicio, ya sea maximizar o minimizar. Dentro de las organizaciones nosotros siempre queremos maximizar utilidades, ingresos, producción y queremos minimizar aspectos como los costos, como las pérdidas o los desperdicios como tal de tiempo, de, por ejemplo, una máquina que esté encendida todo el día trabajando y que no se esté usando, eso es un desperdicio, entonces eso es lo que queremos minimizar, ¿listo? Entonces, miren este cuadro de acá, nosotros tenemos productos y tenemos utilidades. Miren, estas son las variables están unidas como tal a unas utilidades. Miren, este ejercicio es de minimización, miren que aquí tenemos productos y costos. En una empresa, pues obviamente no queremos maximizar costos, queremos minimizarlos. Entonces, por eso tengo estos dos ejemplos de maximizar utilidades y minimizar costos. Miren cómo se construye la función objetivo. Dice maximizar, maximizar ¿qué? Las utilidades. Miren cómo se empieza a representar como tal esa función objetivo o esa ecuación que nos va a permitir encontrar la máxima cantidad de utilidades que se pueden generar. X1 va a ser entonces la cantidad de un producto 1 que nosotros vamos a fabricar. ¿Cuántas? No sabemos todavía porque el ejercicio es el que nos está dando como tal esas condiciones, ¿sí? La función objetivo se construye entonces a partir de unas variables. Estas variables entonces son 1, 2 y 3 y siempre son conocidas dentro de los ejercicios. Este coeficiente que tenemos aquí está relacionado como tal entonces con las utilidades. En este caso, para el ejercicio de maximizar, miren que tenemos 5x1 más 8x2 y miren que esos datos salen de aquí. El producto x1, el producto x2 y el producto x3, ¿sí? Porque recuerden que las variables, ¿sí?, representan como tal todos los tipos de producto que tenemos dentro del ejercicio. Y para poderlas llevar a una función matemática, pues tenemos que convertirlas a x1, a x2, a x3, ¿sí? Este coeficiente que acompaña como tal a cada uno de estos productos, x1, x2, x3, miren que son el número de utilidades que deja cada uno de los productos. Estas utilidades se convierten en los coeficientes, ¿sí?, que acompañan a mis variables. ¿Por qué suman? Pues porque la suma como tal de estos productos
de la venta de estos productos, de la utilidad del número de ventas de estos productos, pues me va a permitir calcular una utilidad total, ¿sí? Entonces, 5 por el número de productos tipo 1 que yo fabrique o que venda, ¿cierto? Más 8 por el número de productos tipo 2 que yo fabrique o venda, más 4 por el número de productos tipo 3 que yo fabrique o venda, pues eso me va a dar como tal la utilidad total. Lo mismo aquí en costos. Para términos del ejercicio de hoy no vamos a trabajar con costos. Los costos dentro de las empresas pues se quieren minimizar. Entonces miren que aquí es lo mismo. 2, 4 y 1.5 se convierten en los coeficientes de la información de costos que nos da aquí el cuadro. ¿Listo? Entonces la función objetivo representa como tal, si nosotros hallamos cuánto es X1, cuánto equivale X2 y a cuánto equivale X3, pues eso me va a dar el número de utilidades totales, ¿listo? Aquí la incógnita de estos ejercicios es saber qué valor darle a X1, qué valor darle a X2, qué valor darle a X3. Podemos encontrar muchos valores, chicos, pero dentro del objetivo de la investigación de operaciones y en este tipo de modelos que es la programación lineal, necesitamos encontrar específicamente es la solución óptima. Por lo tanto, X1, X2, X3 va a poder tener muchos valores, pero necesitamos encontrar es el dato óptimo, el valor óptimo. Las restricciones representan entonces las limitaciones. Habíamos hablado que es algo que no se tiene como tal de forma ilimitada dentro de las empresas, ¿sí? Por ejemplo, las materias primas. En este caso habíamos visto que aquí tenemos 3 productos y para la fabricación de estos 3 productos, chicos, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Yo dije, ay, no, todo esto que he pasado y de pronto no les estaba compartiendo. Entonces, aquí tenemos 3 productos, el producto 1, 2 y 3, ¿listo? Para fabricar estos productos necesitamos materia prima, horas máquina y tenemos una demanda mínima. ¿De dónde sale esa demanda mínima? Pues chicos, nosotros dentro de las situaciones que analizamos, no solo tenemos información a nivel interno, por ejemplo, en una planta de producción, no, solamente esa información no la tenemos. También necesitamos información a nivel externo, por ejemplo, cuál es la demanda de los productos, qué cantidad nos están comprando de forma diaria, para poder saber nosotros qué planeamos dentro de una planta de producción, ¿sí? Entonces, recuerden que dentro de la investigación de operaciones, la investigación es analizar, ¿sí? Es observar, es recoger datos. Por eso esos datos, parte de esos datos los encontramos a nivel interno, conociendo nuestros procesos, y a nivel externo, con lo que nos da como tal el área, por ejemplo, de mercadeo, el área comercial. Entonces, aquí tenemos un cuadro en el que tenemos 3 productos, ¿sí? Miren que tenemos materia prima y tenemos la cantidad de materia prima que necesitamos para la fabricación de cada uno de estos productos. Estos productos, para llevarlos a un lenguaje matemático, pues se van a convertir en X1, X2 y X3, ¿sí? X1, X2 y X3 va a ser la cantidad de productos 1, 2 y 3 a fabricar o a vender. Cada uno de esos productos necesita una cantidad de materia prima, pero ojo, miren lo que dice aquí el problema, 10.000 unidades disponibles. ¿Qué quiere decir? Que aquí en materia prima nosotros tenemos una restricción, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad que nosotros fabriquemos tiene que estar sujeta a este uso de materia prima, pero solo vamos a poder tener 10.000 unidades disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en este ejercicio yo no tengo más de 10.000 unidades. Yo puedo utilizar 9.999 o 10.000, ¿cierto? O la cantidad, o una cantidad menor a 10.000, pero no puedo utilizar, por ejemplo, 10.001, ni 10.002, ni 11.000 unidades, porque el ejercicio me está diciendo, ojo, usted en su bodega solo tiene 10.000 unidades de esa materia prima. Aquí con la hora máquina, necesitamos 1 hora, 2 horas, 1.5 horas para la fabricación de estos 3 productos, ¿sí? Pero miren lo que me dice aquí al final. Ojo, usted solo tiene 10.000 horas disponibles. Por lo tanto, usted tiene que utilizar o esas 10.000 o menos de esas 10.000, pero no puede utilizar más porque no tiene más, ¿sí? Miren la demanda. La demanda, pues, es la cantidad que nosotros vamos a vender diariamente. Y dice, una demanda mínima. ¿Qué quiere decir una demanda mínima, chicos? ¿Alguien me puede decir? Entonces, ¿qué es el número de productos mínimos?
Ujú. Demanda mínima, 500. Quiere decir que si yo fabrico 400, ¿eso está de acuerdo con la restricción de la cual me están hablando acá? No, tiene que ser igual o mayor a 500. Ajá, muy bien. Entonces, esta demanda mínima me está diciendo, mínimo, usted tiene que vender o tiene que fabricar 500 unidades porque eso es lo que está requiriendo el mercado. Demanda mínima de 200 unidades de este producto 2 porque es lo que está necesitando el mercado. 350 unidades mínimas es lo que le va a comprar el mercado. Esto no le van a comprar ni 300 ni 299, sino que le van a comprar 350 como mínimo. De ahí para arriba, todo lo que usted pueda fabricar, pues se lo van a comprar, ¿listo? Pero menos de esto, pues los clientes van a solicitar más cantidad de esta, la que usted tiene aquí establecida como demanda mínima. Entonces ahora, así como establecimos una función objetivo, ¿sí? Con esas variables, vamos a establecer funciones que correlacionen esta información. Vamos a hacer lo mismo, vamos a escribir cada una de esas variables y el coeficiente se va a convertir en cada una de las restricciones que tenemos. Entonces vamos a tener restricciones de materia prima, restricciones de horas máquina y restricciones de demanda, ¿sí? Entonces, el objetivo de la programación lineal es que todas estas restricciones, ¿sí? Que el mismo ejercicio nos diga qué valores de X1, X2 y X3 puede tomar estas tres variables, ¿cierto? Que se muevan dentro de estas tres restricciones, ¿sí? Y no solo que cumpla una, sino que cumplan las tres restricciones. Esos son los valores que necesitamos encontrar aquí, valores de X1, X2 y X3, pero que estén cumpliendo con estas tres restricciones. Entonces, miren, vamos a construir la primera función de restricción para la materia prima. Entonces tenemos X1, X2 y X3. Y miren que como coeficientes tenemos cada una de las materias primas que necesitamos para fabricar estos productos, ¿sí? Miren que cada una de las restricciones se caracteriza porque me dice qué cantidad de productos puedo utilizar, ¿sí? Entonces me dice que aquí tengo 10.000 unidades disponibles, por lo tanto mi restricción de materia prima es menor o igual a 10.000 unidades. Sigo con la función de restricción de las horas máquina. Miren que tengo X1, X2 y X3 y los coeficientes que acompañan esas variables son la disponibilidad, la necesidad de horas que necesito para fabricar cada uno de los productos X1, X2 y X3. Miren, 1, una hora, 2, 2 horas y 1.5, mírenla aquí. Aquí también me dan una restricción total y me dicen que solo puedo utilizar 10.000 horas disponibles. Por lo tanto, mi restricción también la necesidad y la capacidad, ¿cierto? Entonces aquí tengo menor o igual a 10.000 unidades. Y la tercera restricción es para la demanda mínima. Entonces me dice que para X1 solo puedo utilizar 5.500, más de 500 unidades, una demanda mínima de 500 unidades. Entonces, mire que aquí, como es una demanda mínima, o sea, yo tengo que utilizar más de esta cantidad que me está diciendo el ejercicio, entonces voy a utilizar el símbolo de mayor o igual. ¿Listo? Este es menor o igual y este es mayor o igual. Menor o igual representa entonces que yo solo puedo utilizar hasta cierta cantidad, ¿sí? Es como la cantidad máxima que yo tengo. Y cuando utilizo menor o igual, me está diciendo que como mínimo es esa cantidad, o sea que yo tengo que utilizar una cantidad mayor a la cantidad que me estén registrando o lo que me esté reportando el ejercicio. ¿Listo? Estas son las funciones de las restricciones. Un ejercicio puede tener la cantidad de restricciones, ¿sí? Que limiten como tal las condiciones del proceso. En este caso, aquí tenemos entonces tres restricciones. Vamos a mirar cuántas restricciones tiene el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy. El ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy lo vamos a poder encontrar en el libro de investigación de operaciones de Hamdi Taha. En el capítulo 2 de este libro vamos a encontrar modelado con programación lineal. Entonces aquí vamos a poder encontrar el ejercicio de ReadyMix. ¿Cuál es la diferencia, chicos, de lo que vamos a hacer hoy? La diferencia de lo que vamos a hacer hoy es que los libros asumen que nosotros ya tenemos un conocimiento en cuanto a despeje y a graficar como tal
la restricción, ¿sí? Entonces, el ejercicio en el libro no lo van a encontrar como tal despejado, ni cuando reemplazamos, ni cuando encontramos cada uno de los puntos para graficar, no. Eso no lo vamos a encontrar en el libro porque pues esto se supone que cada uno de los estudiantes ya lo sabía hacer. Aquí lo vamos a recordar, ¿listo? Entonces vamos a ir desarrollando ese ejercicio. Ya les voy a comentar cómo es el ejercicio y vamos a ir paso a paso, ¿listo? Para que podamos identificar cada una de las partes de los ejercicios de programación lineal. Tengo preparado para ustedes estas diapositivas donde nos van a dar una introducción, ¿sí? Donde hablamos como tal de qué es la programación lineal. Recuerden que dentro de investigación de operaciones nosotros vamos a conocer varios modelos. Recuerden que un modelo es llevar una situación del mundo real, ¿sí? Y llevarlo como tal a un modelo matemático que es una ecuación que permite simular como tal esa situación del mundo real, ¿sí? Es conocer como tal las variables y llevarlos a un lenguaje matemático que nos permite simular una situación del mundo real. Entonces, ¿qué es una programación lineal? Una programación lineal o un modelo de programación lineal es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas. ¿Qué quiere decir un conjunto de operaciones sistemáticas? Pues es un conjunto de actividades que vamos a ir realizando paso a paso. Sistemática quiere decir que tiene un orden, ¿listo? Entonces son cálculos matemáticos y operaciones que vamos a ir realizando paso a paso. Sistemático quiere decir que vamos en orden. No nos vamos a saltar ninguno de esos pasos, ni vamos a hacer uno antes, ni nos vamos, o sea, no podemos hacerlos como tal en desorden porque cada uno de esos pasos ordenados, de esas operaciones sistemáticas nos van abriendo como tal el camino para la solución del ejercicio. Estas operaciones sistemáticas permiten hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. Se pueden resolver situaciones reales en las que se pretende identificar y resolver dificultades para aumentar la productividad respecto a los recursos, principalmente los limitados y costosos, y aumentar así los beneficios. ¿Cuál es el objetivo primordial de la programación lineal? Vamos a optimizar. Optimizar quiere decir utilizar adecuadamente los recursos, ¿listo? Que no genere como tal desperdicio, sino que de acuerdo a lo que tenemos, utilizar verdaderamente lo que necesitamos, ¿listo? Recuerden que dentro de las organizaciones, pues muchas empresas o todas las empresas están con el objetivo de optimizar sus recursos y utilizar óptimamente los recursos quiere decir que no se generen desperdicios, que no haya, por ejemplo, desperdicios en que las horas que estamos pagando al personal se utilicen adecuadamente, las horas máquina que estamos usando en los equipos se usen verdaderamente en producción, que se va a convertir en producto terminado que vamos a salir a vender, que las instalaciones se utilicen adecuadamente, y no, por ejemplo, que yo esté pagando el arrendamiento de una bodega grandísima y no use sino solo el 30% de su área, pues eso no sería usar óptimamente ese recurso de bodega, ¿cierto? Por ejemplo, en un salón de clase, que yo utilice todos los recursos de forma adecuada y no que haya un desperdicio, por ejemplo, de recursos de energía eléctrica que generan costos y que no estoy utilizándolos en ningún momento. Entonces, optimizar como tal es utilizar adecuadamente los recursos, ¿sí? Los recursos de un proceso que genera dinero, ¿sí? A través de la venta de sus productos o servicios. Optimizar, cuando vamos a optimizar, utilizamos entonces los conceptos de maximización o minimización de funciones lineales. Esto es programación lineal, por lo tanto vamos a utilizar ecuaciones de la línea recta, ¿sí? Vamos a utilizar restricciones lineales y vamos a utilizar función objetivo. Como habíamos visto, las tres partes fundamentales de un modelo de programación lineal son la función objetivo, las variables y la restricción. Yo condenso estos 5 pasos para resolver un problema de programación lineal y estos 5 pasos son los que vamos a hacer en el ejercicio de hoy. Primero, vamos a definir cuáles son las variables del ejercicio. Segundo, vamos a definir cuál es esa función objetivo. Recuerden que la función objetivo es la que tiene como tal
las incógnitas de la cantidad que tengo que fabricar, de la cantidad que tengo que ahorrar y que está sujeto como tal a utilidades o a costos, ¿listo? Algo que me va a dar un valor total, el cual yo deseo o minimizar o maximizar. 3, vamos a definir las restricciones. Recuerden que son todas esas limitaciones que yo tengo en mi proceso. 4, vamos a encontrar una solución factible y luego vamos a determinar una solución óptima. ¿Qué es este tema de la solución factible? Recuerden que dentro de la investigación de operaciones yo puedo encontrar muchas respuestas a las situaciones que suceden en el mundo real, ¿sí? Pero verdaderamente, ¿cuál es la solución óptima? Y esa es la que nosotros necesitamos encontrar. De todas esas posibles respuestas que puede tomar X1, X2, X3, ¿cuál es el valor óptimo? ¿Sí? El valor que me permite como tal utilizar adecuadamente mis recursos. Para eso, vamos entonces a leer el ejercicio que tenemos preparado para la clase de hoy. Este ejercicio, para resolver este ejercicio, chicos, entonces vamos a necesitar papel y lápiz, una regla y calculadora en el caso pues de que lo necesitemos, ¿sí? Van a ser operaciones básicas porque vamos a utilizar como tal ecuaciones de la línea recta. Pero aquí es importante que recordemos, por ejemplo, despejar, recordemos, por ejemplo, que si aquí está multiplicando pasa al otro lado a dividir, cosas básicas que aprendimos en matemática, ¿listo? Este ejercicio es un poco... tiene varios complementos de esta parte de la matemática, entonces yo sé que ustedes ya lo vieron y lo vamos a recordar, ¿listo? Hoy vamos a hacer un ejercicio de maximización. El ejercicio se llama la compañía Redimix. Recuerden que este ejercicio lo sacamos del libro de Hamdi Taha, ¿listo? Este libro, este ejercicio, como les dije, está disponible como tal, pero sin el desarrollo matemático, que es el que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar a leer el ejercicio. La compañía Redimix produce pinturas para interiores y exteriores, ¿listo? Con dos materias primas, M1 y M2. Quiere decir que el ejercicio que vamos a realizar es de una empresa que se llama Redimix, de una compañía que se llama Redimix, y dentro de esa empresa se fabrican dos tipos de pinturas. Una pintura para interiores, que es el que utilizan para pintar el interior de las casas o de las viviendas, y pintura para exteriores, ¿sí? Que es el que se utiliza para pintar la fachada como tal de las viviendas, de los edificios, de todas estas instalaciones. ¿Listo? Entonces fabricamos dos tipos de pinturas en esta compañía. Y para fabricar estas dos pinturas, esta empresa utiliza dos materias primas. Utiliza la materia prima M1 y la materia prima M2. ¿Listo? Vamos a mirar la siguiente tabla. La siguiente tabla proporciona los datos básicos del problema. Dice entonces, toneladas de materia prima por tonelada de pintura para exteriores y de pintura para interiores. Así como lo vimos en el ejemplo de las diapositivas anteriores, tenemos entonces dos productos, ¿sí? Pintura para interiores y pintura para exteriores y pintura para interiores. Esos dos productos utilizan dos materias primas, M1 y M2. Resulta que para fabricar la pintura para exteriores necesitamos 6, aquí estas unidades son por toneladas, ¿listo? Entonces, por toneladas de materia prima por toneladas de pintura para exteriores y para interiores. Entonces resulta que para fabricar una tonelada, por cada tonelada de pintura para exteriores, vamos a necesitar 6 toneladas de M1 y 4 toneladas de M2. ¿Listo? Perdón. 6 toneladas de M1 y 1 tonelada de M2 para fabricar pintura para exteriores. Y para fabricar pintura para interiores necesitamos 4 toneladas de M1 y 2 toneladas de M2. Quiere decir que esta es la formulación como tal de estas pinturas. Estas pinturas tienen dos materias primas, M1 y M2. De M1 se necesitan 6 toneladas para la pintura para exteriores y 4 toneladas para la pintura para interiores. Pero miren que aquí hay una restricción. Yo le doy ingreso a alguien. Entonces miren que acá hay una restricción. Miren que esta pintura de esta materia prima o M1
tengo una cantidad disponible diaria máxima de 24 toneladas. ¿Listo? Entonces miren que aquí empieza como tal a generarse las primeras restricciones del ejercicio. ¿Sí? Yo solo tengo de forma diaria 24 toneladas de esta materia prima M1. ¿Sí? Y miren aquí, para la materia prima M2 necesito 1 tonelada para pintura para exteriores y necesito 2 toneladas para pintura para interiores. Pero miren que la disponibilidad máxima me dice entonces que tengo 6 toneladas. Volvemos nuevamente. Tenemos una empresa de pinturas que se llama Redimix. Esta empresa fabrica 2 tipos de pinturas, pintura para interiores y pintura para exteriores, ¿sí? Esta empresa para fabricar cada uno de esos tipos de pintura utiliza 2 materias primas, la materia prima M1 y M2, ¿sí? Para la pintura para exteriores necesita 6 toneladas de M1 y 2 toneladas de M2. Y para la pintura para interiores necesita 4 toneladas de M1 y 2 toneladas de M2. Pero miren lo que dice aquí el ejercicio. El ejercicio dice que la cantidad de materia prima que esta empresa tiene almacenada diariamente en sus bodegas para fabricar las pinturas no es ilimitada. Ellos tienen una cantidad limitada de estas materias primas. DM1 dice que solo tiene 24 toneladas diarias, o sea, no haga planeación de su producción con una cantidad mayor a 24 toneladas de M1 porque no le va a alcanzar. Y no haga planeaciones de producción con una cantidad mayor a 6 toneladas de M2 porque no le va a alcanzar. Esto es lo que usted tiene disponible en su bodega de forma diaria. Listo, de materias primas. 24 para M1 y 6 toneladas para M2. Miren que aquí abajo dice utilidad por tonelada. ¿Qué habíamos hablado nosotros, chicos, de las variables? Que las variables están unidas como tal, aquí como lo vimos en estas diapositivas. Miren que las variables están unidas como tal a una utilidad. Miren, 5 va a representar la utilidad de X1, 8 va a representar la utilidad de X2 y 4 va a representar la utilidad del producto X3. Recuerden que 1, 2 y 3 ya no se van a llamar 1, X2 y 3, sino 1, 2 y 3, sino X1, X2 y X3. Recuerden que lo que estamos haciendo es haciendo modelamiento matemático y modelamiento matemático es llevar una situación del mundo real a una ecuación o a un modelo matemático. Entonces, eso es lo que estamos como tal realizando o estableciendo dentro de esta parte. Estamos identificando las variables. ¿Cuáles serían las variables, chicos? ¿Qué es lo que vende esta empresa con lo cual genera utilidades? Chicos. Las pinturas. Entonces, ¿cuántas variables tengo yo aquí? 2. 2. ¿Cuáles serían? Espere. Son dos, está bien, son 2. Tengo 2 variables. M1 y M2. No, esas son las materias primas. ¿Qué es lo que yo tengo que vender y con lo Pinturas cual para genero? exteriores y para interiores. Entonces es. Yo vendo pintura para interiores y pintura para exteriores. Esas serían mis variables. O sea que X1 sería mi pintura para exteriores y X2 sería mi pintura para interiores, ¿cierto? Y por la venta de esas pinturas yo obtengo unos beneficios o unas utilidades. Por cada tonelada de pintura para exteriores que yo venda, de X1 que yo venda, voy a obtener $5,000 por cada tonelada. Miren que aquí dice 5, pero aquí me dice que esto está en unidades de miles, ¿sí? Lo que pasa es que aquí para no poner el dato tan largo, pues lo ponemos como tal en 5, ¿listo? Entonces yo obtengo $5,000 por cada tonelada de pintura para exteriores que venda y 4, ¿sí? Por cada pintura para interiores que venda, ¿listo? Entonces miren que la utilidad está relacionada no a las materias primas, porque en esta empresa no se venden materias primas, en esta empresa se venden pinturas para exterior y pintura para interior. Y eso me deja una utilidad por tonelada de 5,000 o de 5 y por cada tonelada y de 4 por cada tonelada de pintura para interior, ¿sí? Tengo restricciones de las materias primas. Voy a seguir leyendo el ejercicio a ver qué otras restricciones tengo. Entonces identificamos las variables. ¿Las variables cuáles son? X1 y X2. ¿Cuál sería X1 y cuál sería X2, chicos?
X1 es pintura para interiores o exteriores y X2 la otra. Ujú. Muy bien. Y las primeras dos restricciones estarían sujetas a la materia prima, ¿sí? La primera restricción es que yo utilizo 6 toneladas para exteriores, 4 toneladas para interiores y tengo 24 toneladas disponibles de M1 diariamente, ¿sí? Y M2 sería la segunda restricción que yo utilizo 1 tonelada para producir pintura para exteriores, 2 para pintura para interiores y diariamente solo tengo 6 toneladas disponibles. Pero miren lo que me dice aquí. Esto es un análisis externo que también nos da como tal algún tipo de restricción. Miren, una encuesta de mercado, o sea que esto no sucede dentro de la empresa, sino que sucede fuera de ella, las actividades que se generan de la venta de estas pinturas. Dice, una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores, o sea, esta que vamos a definir como X2, no puede exceder la de pintura para exteriores, o sea, X1, ¿sí? En más de 1 tonelada. O sea que yo no puedo fabricar pintura para interiores, ¿sí? En más de 1 tonelada de la que se produzca de pintura para exteriores. Vamos a llevar esto a un lenguaje matemático. Chicos, muchas de las personas pues que hacen, las personas que estudian investigación de operaciones, pues ellos constantemente hacen modelos. Entonces, para ellos interpretar esta situación en un lenguaje matemático es muy fácil, porque ellos han hecho más de 10.000 modelos matemáticos. Nosotros vamos a empezar con el primero, ¿listo? Por lo tanto, vamos a aprender cómo esta situación de que no podemos producir pintura para interiores en más de 1 tonelada de la que producimos de pintura para exteriores, cómo eso que estamos hablando se lleva a un lenguaje matemático, ¿listo? Entonces, esta sería nuestra tercera restricción. Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la pintura para exteriores en más de 1 tonelada. Vamos a ver cómo se escribe eso entonces en una ecuación matemática. Miren lo que dice aquí. Asimismo, que la demanda diaria máxima de pintura para interiores, o sea, esta, es de 2 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que la demanda diaria, o sea, que diariamente lo que vendemos de pintura para interiores es de 2 toneladas. ¿Qué quiere decir? Fabrique solo 2, no fabrique más, porque el mercado le está diciendo que solo está vendiendo 2 toneladas diarias. O sea, que si usted fabrica 3, puede que no las venda. O sea, que fabrique 2 porque va a la fija de que usted solo fabrique 2. Listo, no fabrique más de 2. Entonces, miren que esto es otra restricción. Miren lo que dice aquí. Ready-Mix se propone, Ready-Mix, recuerden que es la empresa, la compañía Ready-Mix que fabrica estos dos tipos de pinturas, se propone determinar la mejor combinación óptima de pintura para interiores y exteriores que maximice la utilidad total, la utilidad diaria total. ¿Qué nos están preguntando aquí? Encuentre la cantidad de toneladas diarias de pintura para exteriores y de pintura para interiores que usted debe de fabricar. ¿Para qué? Para maximizar la utilidad diaria total. Y usted sabe que por cada tonelada de pintura para exteriores que usted venda, se gana $5.000 y por cada pintura para interiores que usted venda, se gana $4.000. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio, chicos? Vamos entonces a aplicar algo que llamamos programación lineal. Es el primer modelo de nuestro módulo de investigación de operaciones. Para eso, entonces, recuerden, vamos a utilizar regla, vamos a utilizar papel, lápiz y una calculadora en caso que lo necesitemos. Vamos a realizar entonces estos 5 pasos. Estos 5 pasos nos van a llevar entonces a solucionar este problema de programación lineal. Nuestro primer paso dice, define las variables de decisión. Nosotros habíamos identificado entonces que ya habíamos definido nuestras variables, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas variables? Profe, interiores y exteriores. Muy bien. X1 y Definir X2. las variables de decisión. Entonces, voy a definir primero mis variables de decisión. Y esas variables estaban enfocadas entonces en que la pintura para exteriores va a ser mi primera variable o mi pintura tipo 1, ¿cierto?
Y pintura para interiores va a ser mi pintura tipo 2, o sea que en esta empresa, en la compañía Redimix, yo tengo dos tipos de pinturas, ¿cierto? O sea, dos tipos de productos con los cuales la empresa vende y se beneficia como tal de las ventas de estos productos. A pintura para exteriores lo vamos a llamar entonces X1, ¿listo? Y a pintura para interiores lo vamos a llamar X2. Y así vamos a definir nuestras variables. X1 será entonces X1 será entonces las toneladas producidas diariamente de pintura para exteriores. Este va a ser nuestro X1, ¿sí? Y nuestro X2, ¿qué serán, chicos? Pintura para interiores. Muy bien. Entonces serán las toneladas producidas diariamente de pintura para interiores. Listo. Entonces ya tenemos como tal nuestras variables de decisión. ¿Sí logramos identificar, chicos, por qué estas son nuestras variables de decisión? Todavía hay alguno que de pronto no ha identificado esto, ¿sí? ¿Lo tenemos claro? Sí, Sí, pero profe. no importa, claro. Ok, listo. Entonces ya definimos como tal nuestras variables de decisión. ¿Qué paso sigue? Definir la función objetivo. Vamos entonces a definir nuestra función objetivo. 2. Vamos a definir la función objetivo. Vamos a definir la función objetivo. Para definir la función objetivo, entonces lo que vamos a hacer aquí es identificar qué necesitamos hacer, qué nos está pidiendo el ejercicio, chicos. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo maximizar o minimizar. Maximizar la utilidad. Necesitamos maximizar las utilidades, ¿cierto? Por lo tanto, entonces vamos a hablar de maximizar utilidades. ¿Listo? Resulta que cuando yo voy a escribir una función objetivo dentro de un ejercicio de programación lineal, yo voy a identificar como esto como z. ¿Sí? Entonces yo voy a maximizar z. ¿Listo? ¿Y z quién va a ser? Z va a ser entonces la función o la ecuación matemática que me relacione las variables con las utilidades de cada uno. Entonces, ¿cómo sería esto? Yo voy a construir algo así. Voy a construir una función como la que vimos aquí en esta ecuación. Recuerden entonces que los productos se convierten en variables y esas variables las vamos a llamar x1, x2, x3. ¿Listo? Y las utilidades se van a convertir en los coeficientes de mi ecuación matemática. Por lo tanto, si yo llevo esto a este ejercicio, entonces voy a maximizar z y z va a ser entonces 5 son las utilidades de mi producto X1, ¿cierto? Y 4 son las utilidades de mi producto X2. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Ok. Entonces voy a escribir eso aquí en mi función objetivo. Mi función objetivo va a ser entonces 5x1 más 4x2. ¿Listo? Quiere decir que yo tengo que encontrar como tal, para
para poder encontrar el resultado que me permita identificar la mayor cantidad de utilidades diarias, yo necesito identificar qué valor de X1 y qué valor de X2 deben de tomar para que obtenga, de acuerdo a esta situación de este problema de pinturas, de fabricación de pinturas, la mayor cantidad de utilidades. ¿Listo? ¿Cómo vamos a encontrar X1 y X2? Vamos a hacer algo que llamamos un método gráfico. Y ese método gráfico lo vamos a realizar con las restricciones. O sea, que nuestras restricciones va a ser el siguiente paso, que es definir como tal las restricciones. Entonces, vamos a este tercer paso, que es definir las restricciones. Tercero, definir las restricciones. Y aquí vamos a llevar esas funciones limitantes a un lenguaje matemático. Recuerden que la modelación o el modelamiento es llevar una situación del mundo real al lenguaje matemático. Entonces vamos a llevar esas restricciones a un lenguaje matemático. Listo. Vamos a definir entonces la primera restricción. ¿Recuerdan cuál era la primera restricción que habíamos identificado? Que nos dijimos que teníamos 4 restricciones. Y la primera de estas se basaba en ¿qué? En la disponibilidad diaria ¿de qué? De toneladas. De la materia prima. Entonces, nosotros tenemos 2 materias primas, M1 y M2, ¿cierto? Y esas materias primas las tenemos en cierta cantidad, no las tenemos de forma ilimitada. Entonces, vamos a empezar a escribir nuestra primera restricción. Entonces, nuestra primera restricción va a estar relacionada con esta materia prima M1, ¿listo? Entonces, voy a escribir 6. Miren, ¿de dónde va a salir ese 6? Miren que aquí dice que yo tengo para pintura para interiores, para pintura para exteriores, necesito 6 toneladas de M1. O sea que aquí todo esto va a acompañar X1. Y necesito 4 toneladas de M1 para fabricar X2. ¿Listo? Lo mismo aquí, cuando haga la otra restricción, para M2 necesito 1 tonelada para X1, que X1 va a ser la pintura para exteriores, y necesito 2 toneladas para X2. ¿Listo? Entonces me voy a llevar eso y lo voy a construir en cada una en una restricción. Entonces me voy a llevar esto por acá y voy a decir, la primera restricción está relacionada con las toneladas de materia prima M1. Entonces dice que necesito 6 toneladas para fabricar X1 más 4 toneladas para fabricar X2. Y dice que esto tiene como tal una restricción de 24, máxima puede utilizar 24 toneladas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos definir esta función de restricción? Menor o igual Menor o a igual. 24. Menor o igual a 24, muy bien. Entonces dice que necesitamos para M1, tenemos una primera restricción que es la cantidad de toneladas disponibles de la materia prima 1 para fabricar la pintura para exteriores y para interiores, ¿cierto? Entonces dice que necesitamos 6 toneladas para X1 y 4 toneladas para X2. Menor o igual a 1 nos dice que esta es la cantidad de producto de la que disponemos. No podemos disponer, menor o igual nos está diciendo que, que podemos disponer de 24 o una cantidad menor a 24, pero que no podemos disponer ni de 25, ni de 26, ni de 27, ni de ninguna más que supere 25. 24, perdón. Ahora vamos con la restricción 2, que es para la materia prima 2. Hay algo, chicos, que quiero que recuerden. Cuando nosotros tenemos esta X, ¿cierto? X, ¿qué quiere decir X? Quiere decir que, ¿qué signo tiene, chicos? 1. ¿Qué signo? ¿Es positiva o negativa? Positivo. Positivo. Es positivo, ¿cierto? Positivo. ¿Qué cantidad de X hay ahí? 1. 1. Ahí hay uno. ¿No? Entonces, en matemática, chicos, nosotros no escribimos 1X, nosotros escribimos X, ¿cierto? ¿Qué escribimos? Escribimos 2X, escribimos 3X, pero cuando solo es una, este 1
no se coloca, se deja solo la X, ¿listo? Para que lo recordemos. El signo, si aquí estuviera menos, sabríamos que el 1 que está aquí de forma implícita es negativo, ¿listo? Pero mientras no tengamos como tal un signo alguno, sabemos que esto es positivo, ¿listo? Esto es muy importante que lo recordamos y que lo aclaremos. Y ustedes como ingenieros, pues obviamente yo sé que esto lo tienen claro. Vamos a escribir entonces nuestra segunda restricción. Nuestra segunda restricción está relacionada con la materia prima 2. ¿Listo? Entonces dice que para la materia prima 2 necesitamos una unidad de X1, una tonelada de M1 para fabricar la pintura para exteriores. Por lo tanto, entonces recuerden que como el 1 no se pone, lo voy a dejar aquí. Necesitamos una tonelada de M1 más necesitamos 2 toneladas de M2 para fabricar pintura para interiores, 2 toneladas de X2. Pero nos dice que también tenemos una cantidad limitada, que es de 6 toneladas, ¿cierto? ¿Cómo será entonces la función para esas 6 toneladas? ¿Será igual a la primera? Sí, profe. Nos dice que máximo tenemos entonces 6 Menor igual. Menor o igual. Listo, muchas gracias. Tenemos entonces 6 toneladas disponibles de forma diaria. No podemos utilizar más de 6. Podemos utilizar 6, 5, 4, pero en el ejercicio nos dice que usted no tiene más en bodega. ¿Listo? Vamos a la tercera restricción. Ojo con esto, chicos, que esta restricción la vamos a aprender. Dice, una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores, ¿quién será la pintura para interiores? X2, ¿cierto? Entonces la vamos a escribir acá. La pintura diaria para interiores, o sea, X2, no puede exceder la pintura para exteriores. No puede exceder. Cuando estamos hablando que algo no puede exceder a otra condición, lo vamos a escribir así. Pintura para exteriores, ¿ve? Pintura para interiores, lo tenemos aquí, miren, la pintura para interiores, miren que dice, no puede exceder la de pintura para exteriores. Quiere decir que eso lo vamos a llevar al lenguaje matemático y lo vamos a escribir así. X2 menos 1X, ¿sí? La pintura para interiores, que es X2, no puede superar a la pintura para exteriores. Así vamos a escribir como tal esa condición que nos está diciendo el problema. X2 menos X1 tiene que ser ¿cuánto? Volvámoslo a leer. Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder, o sea, pintura diaria para interiores, que es X2, no puede exceder la de pintura para exteriores, quiere decir X2 menos la pintura diaria para interiores, menos la pintura diaria para exteriores. ¿Listo, chicos? Así vamos a escribir entonces una condición del problema de esta situación real, de esta situación del mundo real, en un lenguaje matemático lo vamos a escribir X2 menos X1. O sea, X2, la pintura para exteriores, no puede superar a la de pintura para exteriores. ¿Listo? ¿En cuánto? En una tonelada. Por lo tanto, esta condición nos dice que X2 menos X1 tiene que ser menor o igual a una tonelada, ¿sí? Que la cantidad de pintura para interiores que fabriquemos, la diferencia entre estas dos pinturas no puede ser superior a una tonelada. ¿Sí? ¿Aprendimos cómo escribimos esa diferencia? Sí, Sí, señor. profe. Ok. Entonces, miren, chicos, algo aquí. Miren que aquí yo estoy escribiendo las restricciones en orden de X1, X2, X3, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que escribir esta tercera restricción, que es con esa información que nos da el mercado, tengo que escribirla aquí en el orden con la que he escrito estas anteriores. ¿Listo? Por lo tanto, tengo que escribir X1 primero. ¿Cómo sería entonces el orden? Esa función, esa inecuación, llevándola aquí en ese orden de X1 y X2. Yo lo haría así. Este X1, ¿sí? Tiene un signo negativo, por lo tanto yo voy a traerme ese signo negativo por acá.
Este x2 tiene un signo positivo, menor o igual a 1. ¿Ustedes consideran que esto es lo mismo que esta otra inecuación o es diferente? Igual, Igual, sí, lo mismo. ¿Es lo mismo? Ok, listo. Menos x1 más x2. Menor o igual a 1. ¿Listo? Listo. Y tenemos otra restricción, dice, asimismo, que la demanda diaria máxima de pintura para interiores, o sea, X2, es de 2 toneladas. Quiere decir que la demanda diaria de pintura para exteriores es de máximo 2 toneladas. Por lo tanto, no nos están hablando de X1, sino que solo nos están hablando de la pintura. Asimismo, que la demanda diaria máxima de pintura para interiores, que es X2, para interiores es de 2 toneladas. Quiere decir que lo máximo que vendemos de este tipo de pintura X2, o sea, pintura para interiores, es de 2 toneladas. No fabrique más, porque lo único que usted puede vender de eso diariamente son 2 toneladas. Por lo tanto, la fabricación o las toneladas de X2 van a estar sujetas exclusivamente a 2. ¿Listo? Entonces, X2 menor o igual a 2. ¿Listo? Aquí también hay algo muy importante, chicos, y es que tenemos unas restricciones de no negatividad. Esas restricciones de no negatividad, ¿qué nos van a decir? Que tanto el valor de X1 como el valor de X2 sean mayores o iguales a 0. ¿Para qué? Como yo aquí en mi función objetivo voy a venir a reemplazar la X y la X1 y la X2 que encuentre, ¿cierto? Yo necesito que esos valores sean mayores a 0, porque pues si son 0, si yo reemplazo X1 0, entonces 5 por 0, 0, más 4 por si X2 es 0, sería 4 por 0, 0, o sea que no tendría ningún resultado. Entonces, el objetivo es que X1 y X2 en lo posible sean mayores o iguales a 0, ¿listo? 0 también es una posibilidad, pero pues 0 no nos va a definir absolutamente nada dentro del ejercicio, ¿ok? Vamos entonces, esta sería como tal la definición de nuestras 4 restricciones, ¿sí? Entonces ya hemos realizado este tercer punto, que es este punto de definir las restricciones. Chicos, ¿nos queda claro cómo definimos esas 4 restricciones? ¿Sí queda claro por qué construimos esas 4 restricciones a partir de los datos que tenemos dentro del ejercicio? ¿Sí sabemos de dónde salen? Sí, señora. Sí, profe. Ok, listo. Si hay alguno que le quede alguna duda, por favor, me lo pregunto. Ahora vamos entonces a nuestro cuarto punto. Para mí este cuarto punto es como el punto más extenso, ¿cierto? Es en el que hay que realizar más cálculos. Dice, cuarto, encontrar la solución factible. Entonces vámonos a este punto de 4. Encontrar la solución factible. Y para encontrar esa solución factible, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar estas ecuaciones, voy a utilizar estas 4 ecuaciones, estas 4 restricciones que encontré aquí, ¿sí? Entonces me voy a traer esas 4 restricciones para acá. Entonces digo 6x1, entonces voy a tener mi restricción 1 que va a ser 6x1, más 4x2 menor o igual a 24. ¿Listo? También voy a tener esta segunda restricción que es x1 más 2x2 menor o igual a 6. Y también voy a tener esta restricción que dice menos x1 más x2 menor o igual a 1.
Y esta última restricción que dice que x2 es menor o igual a 2. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es convertir cada una de estas restricciones, las voy a convertir en igualdades. Aquí tengo inecuaciones. ¿Por qué? Porque tengo entonces aquí este símbolo de menor o igual que. Voy a convertir ese símbolo en una igualdad, o sea, voy a ponerle igual. Entonces voy a llevar lo voy a convertir en 6x1 más 4x2 igual a 24. Siempre voy a hacer este mismo procedimiento, x1 más 2x2 igual a 6, menos x1 más x2 igual a 1 y x2 igual a 2. ¿Listo? Y lo que voy a hacer ahorita es a trabajar cada una de estas igualdades y voy a encontrar un valor de x, un valor de x1 y un valor de x2. Antes de eso, chicos, vamos a recordar algo dentro del plano cartesiano. Nosotros tenemos clase, chicos, hasta las 6, ¿cierto? ¿Les parece si tomamos un descanso de 15 minutos y continuamos o seguimos con el ejercicio? Profe, pues creo que usted la clase pasada nos dijo que íbamos derecho hasta las 5:30 o faltando 20, creo. Oh, listo. Entonces, continuemos así, ¿listo? Entonces, es que de pronto hay algunos estudiantes que acabaron de llegar del trabajo o algo, entonces de pronto quieren un break o algo, pero entonces listo. Por mí está muy bien. Entonces, vamos a recordar algo dentro del plano cartesiano. Aquí en este método gráfico vamos a utilizar el planito cartesiano. Entonces, recordemos qué necesitamos para el plano cartesiano. Recuerden que en el plano cartesiano nosotros tenemos, esperen, yo hago este planito. Yo hago este planito rápidamente. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y aquí tenemos el eje negativo de las X. ¿Listo? Voy a borrar esto que me sobra acá. Y este será entonces nuestro eje X. Y el eje Y es el eje que va vertical. Tenemos entonces 1, 2, 3, 5. Recuerden entonces, chicos, que este es el eje X y el eje Y, ¿listo? Resulta que para nosotros ubicar como tal, para graficar una línea recta, como mínimo, necesitamos 2 puntos, ¿sí? Entonces, con 2 puntos nosotros podemos como tal realizar una línea recta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Estos puntos tienen coordenadas en X y tienen coordenadas en Y, ¿listo? Esos puntos son los que vamos a utilizar y vamos a hallar para cada una de las restricciones. ¿Qué quiere decir? Cada una de esas restricciones me va a dar una línea, pero esa línea yo voy a ubicarla, voy a graficarla encontrando 2 puntos, ¿cierto? Que cuando yo logre trazarla, unirlas como tal, estas me permitan identificar cuál es la línea recta de esa restricción, cuál es la gráfica de esa línea recta de cada una de las restricciones. Para eso necesitamos hallar 2 puntos. Mire, este punto, recuerden, 2 puntos me permiten graficar una línea recta. ¿Listo? Vamos a hallar esas líneas rectas. Cada una de esas líneas rectas, pues, se ubica como tal. Este punto tiene una coordenada en X y en Y. ¿Listo? Dentro de nuestro ejercicio, X será X1 y Y será X2. O sea que los valores que encontremos de X2 se van a referenciar a Y. ¿Listo? A la ubicación en el plano cartesiano de Y. ¿Listo? ¿Cómo vamos a encontrar esas coordenadas? Para eso utilizamos como tal entonces nuestras ecuaciones. Entonces vamos a empezar a encontrar
Esta será entonces la restricción 1, esta será la restricción 2, esta será la restricción 3, esta será la restricción 4. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar, vamos a decir, vamos a proceder de la siguiente manera. Marido. Perrito no puede a caminar. Ay, no. Vamos a hacer cuando, vamos a reemplazar x1 por 0, ¿listo? Vamos a reemplazar x1 en 0 en esta ecuación, ¿listo? Entonces vamos a hacer 6, esperen chicos que esto se me bloqueó. ¿Cómo vamos? Si entendemos qué es lo que vamos a hacer, vamos a graficar cada una de estas líneas en este plano cartesiano. Y para graficar cada una de esas líneas necesitamos encontrar mínimo 2 puntos, mínimo 2 coordenadas. ¿Cómo vamos a encontrar esas coordenadas? Vamos a reemplazar cuando x1 vale 0 y cuando x2 vale 0 en cada una de estas ecuaciones. ¿Listo? Esos datos de x1 que nos dé, de x2 que nos dé y de x1 que nos dé, lo vamos a venir a graficar en este plano cartesiano. Entonces, cuando x1 vale 0, entonces yo ya tengo como tal ya tengo este primer punto. Listo. Voy a encontrar x2. Este es x1 y este es x2. Voy a encontrar x2. Entonces, cuando yo hago 0... Pero está compartiendo algo. Ay, sí, ¿por qué? No se ve. Vengan a ver, esperen. Listo, chicos. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar como tal estas 4 restricciones. Como son ecuaciones de la línea recta, los vamos a venir a graficar acá en el plano cartesiano. Entonces cogemos cada una de las restricciones, las volvimos igualdades. Recuerden que cambiamos el signo, pero el signo es muy importante porque el signo es el que nos va a decir cómo nos vamos a comportar, si por encima o por debajo de esa línea. Entonces vamos a decir, cuando x1 vale 0, ¿cuánto vale x2? ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar en esta primera ecuación x1 por 0. Entonces, cuando x1 vale 0, más 4x2 igual a 24. ¿Listo? 6 por 0, 0. Más 4x2 igual a 24. ¿Listo? Este 4 aquí está multiplicando, chicos. ¿Pasa al otro lado a qué? A dividir. Muy bien. Entonces, 24 sobre 4. 24 sobre 4, ¿qué valor me da para x2, chicos? 6. Muy bien. O sea que cuando x1 vale 0, x2 vale 6. ¿Listo? Entonces miren que aquí tenemos nuestro primer punto. Cuando x1 vale 0, x2 vale 6. ¿Listo? Ahora vamos a hacer cuando x2 vale 0. O sea que aquí tenemos 0, ¿cierto? x2. Vamos a encontrar cuánto vale x1. Entonces cogemos la misma ecuación, 6x1 más 4. Miren que cogimos esta ecuación y vamos a reemplazar cuando x2 vale 0, ¿cierto? Porque eso fue lo que hicimos aquí, aquí y aquí. Entonces 6x1 más 4x2 vale 0, entonces lo voy a poner aquí en 0, igual a 24. Esperen, yo subo esto un poquito acá. Entonces digo 6x1 más 4 por 0, 0, igual a 24, ¿listo? Entonces tengo 6x1 igual a 24. El 6 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Y ese x1 qué valor me daría, chicos? ¿Qué valor daría x1, chicos? 4, 4, creo. profe. Muy bien.
¿Listo? Entonces aquí encontramos nuestro segundo punto. Vamos a ir a graficar esos puntos. Entonces encontramos 0,6 y 4,0. Vamos a llevarlo al... Profesor, ahorita nos da tiempito de tomar apuntes. Dime. Ahorita nos da tiempito de tomar apuntes. Ah, sí, yo les voy a compartir esta, chicos. Ah, listo, gracias. ¿Listo? Entonces, 0,6. Entonces, recuerden que 0,6... Vamos a graficar entonces estos primeros puntos. 0,6. Y el segundo punto que vamos a graficar es 4,0. Esas son las ubicaciones de la restricción 1. ¿Listo? Ahí, sí, ¿alguien levantó la manito? ¿Alguien levantó la mano, chicos? Me preguntó en el chat, estoy en el chat. Ah, ok, miremos a ver. ¿Quién? Profe, qué pena, yo pregunté si de pronto tienen grupo de WhatsApp. Es que no me llega el correo ni en ningún lado el link para conectarme. Oh, listo, si quieres me escribes por favor un mensaje a mi celular y me dices tu nombre, la materia, el día y la fecha y yo inmediatamente te grabo, listo, porque yo sí te tenía, yo te tenía aquí, Samantha, ¿cuál es tu nombre? Samantha Torres Mesa, el 8. Samantha, pero yo no te tenía aquí la semana pasada, no, Es no que sé. entré tarde, pero solo me presenté. Ese número ya no es. Listo, entonces envíame un WhatsApp a mi celular y yo te grabo, ¿listo? Vale, profe. Entonces con Pero otro. usted ya llamó a lista. Listo, no señor. Entonces, chicos, vamos a hacer esto. Vamos a graficar 0,6. Entonces, el 0 en X, o sea que estamos aquí, y 6 en Y, ¿cierto? Porque recuerden que yo les dije que X1 iba a ser nuestro Y, X2 iba a ser nuestro Y. Entonces, 0 en X y 6 en Y. O sea que... Profe, Dime. pues no se ve lo que está haciendo. Ok, listo. ¿Listo? Ahora sí, chicos. Sí, profe. Pues el puntico está en el 6, ¿cierto? Uno como azulito. Entonces vamos a empezar con este primero. Entonces 0 en X, o sea que nos paramos aquí y subimos 6 en Y. 6 en Y. ¿Listo? Recuerden que para poder graficar una línea necesitamos mínimo 2 puntos. Este es nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2. Estos 2 puntos los vamos a unir por una línea. ¿Listo? Y esa va a ser nuestra restricción 1. Nuestro segundo punto va a ser 4 en X, o sea que venimos y nos movemos acá, 1, 2, 3, 4, va a ser acá, y 0 en Y, o sea que no subimos nada, o sea que nuestro segundo punto va a ser este. ¿Y qué vamos a hacer después, chicos? Los vamos a unir por una línea. Recuerden que va a quedar el video. Y va a quedar la hoja para que ustedes puedan practicar el ejercicio. Recuerden que los parciales de este primer modelo lo vamos a hacer en un taller tipo parcial, que lo vamos a hacer en clase, listo, lo vamos a hacer con todos, listo. Entonces, trazamos como tal nuestra primera restricción. Esta va a ser entonces la línea de nuestra restricción 1, ¿ok? ¿Qué nos dice esta restricción? Esta restricción nos dice que los datos tienen que ser menores a 24. Quiere decir que esta restricción se va a mover con todos los datos que estén por debajo de esta línea. No los datos que estén mayores, sino por debajo. ¿Listo? Vamos a continuar con nuestra restricción 2. Vamos a graficar nuestra restricción 2. Nuestra restricción 2 nos dice que tenemos x1 más 2x2 igual a 6. ¿Qué vamos a hacer cuando x1 es igual a 0? Entonces reemplazamos x1 igual a 0 en esta segunda restricción. Entonces dice x1 es 0 más 2x2 igual a 6. ¿Listo? 2x2
2 se está multiplicando, pasa entonces al otro lado a dividir. X2 es igual a 6 medios. ¿Listo? Y X2, ¿cuál sería el valor de X2? 3. Muy bien. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro segundo punto. Cuando este segundo punto sería 0, cuando X vale 0, ¿cuánto vale X2? Vale 3. Entonces aquí tendríamos nuestro primer punto. ¿Listo? Y ahora vamos a hallar cuando X2 es igual a 0 en esta misma ecuación. ¿Listo? En esta misma ecuación. Entonces, cuando X2 vale 0, decimos que X1 es más 2, X2 vale 0, igual a 6. Vamos a hallar cuánto vale X1, entonces. Porque aquí ya tenemos este punto 0, vamos a hallar este punto en X. Entonces, X1 más 2 por 0, 0, igual a 6. X1 será igual entonces a 6. ¿Listo? Entonces, este segundo punto nos daría 6,0. Entonces, ya tenemos el punto 1, que es 0,3 y 6,0. 0,3 y 6,0. Esos serían los puntos de nuestra segunda restricción. Esa es la restricción 2. Entonces, vamos a ubicarlo. Dice 0 en X y 3 en Y. O sea que subimos 3 en Y. Y después dice 6 en X, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 0 en Y. Entonces aquí ponemos un puntico, y lo que hacemos después es unir esos dos puntos. Y esta restricción también nos dice que todos los datos de esta restricción están por debajo. Quiere decir que los valores que vamos a tomar en cuenta serán los que estén por debajo de esta línea. Miren que esta información es la que nos está dando como tal el ejercicio y la restricción. Vamos entonces ahora a ubicar los puntos de la restricción 3. Esta será entonces nuestra R2, nuestra restricción 2. ¿Listo? Vamos entonces ahora con nuestra restricción 3. Nuestra restricción 3 nos dice cuando X1 vale 0, ¿cuánto vale entonces X2? Entonces aquí tenemos 0, y vamos a buscar X2. Cuando X1 vale 0, lo vamos a reemplazar aquí en esta tercera ecuación. Menos X1 vale 0, más X2 es igual a 1. Entonces 0, X2 es igual a 1. ¿Listo? Y X2 sería entonces aquí igual a 1. Ya tenemos nuestro primer punto. Ahora vamos a buscar el otro punto de esa línea. Y vamos a reemplazar cuando X2 es igual a 0. ¿Listo? Entonces decimos menos X1 más X2 vale 0 igual a 1. ¿Sí? Menos X1 igual a 1. ¿Qué hacemos para quitar un X negativo, chicos? ¿Cuál es la operación que haríamos? Para quitarle este signo negativo. Multiplicación por -1. Ajá, multiplicamos a ambos lados por -1. ¿Nos queda claro a todos, chicos? Sí, profe. Ok. Menos por menos igual a más, o sea que X1 queda positivo, ¿listo? Y más por menos es igual a menos, o sea que aquí nos daría -1. O sea que en el punto sería -1, 0. ¿Listo? Vamos a ir a ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Tenemos entonces 0,1 y -1,0. ¿Listo? Esos son los puntos que encontramos del despeje y de reemplazar 0 en cada una de estas ecuaciones. Podemos reemplazar 0, podemos encontrar 1, podemos encontrar 2, podemos encontrar 3. Como es la misma línea, chicos, como es la misma línea, ¿cierto? Cualquier dato que yo le pida de X, él me va a devolver inmediatamente Y, ¿listo? O X2. ¿Por qué? Porque cualquier dato que yo le pida en este punto va a estar ubicado en la misma línea, ¿listo? O sea que no importa el dato que si yo le pongo 0 porque es más fácil, pero yo le puedo dar cuando X vale 3, 4, 5, él me tiene que devolver un dato, entonces me va a permitir graficar cuáles son los puntos dentro de esa línea, ¿listo? No importa el número que le demos, eso siempre nos va a ubicar un punto dentro de esta misma ecuación, ¿listo? Porque estamos utilizando la misma ecuación. Vamos a ubicar entonces 0,1, 0 en X
y 1 en Y. Entonces, este se ubica acá. Ahora, menos 1, miren que aquí utilizamos el eje negativo de las X. Menos 1 y 0. Entonces, menos 1 y dice que suba 0. O sea que el segundo punto es aquí. Y voy a graficar una línea. Y trazo la línea de mi restricción 3. Y mi restricción 3 me dice que, esta va a ser mi restricción 3, y me dice que los datos que yo tengo que utilizar, estos datos son los datos menores a 1, porque dice que X2 no puede superar, X1 no puede superar, X2 no puede superar a X1 en 1 tonelada. Por lo tanto, los datos van a ser por debajo como tal de esta ecuación, por debajo. La restricción me dice, tome los datos por debajo de esto. ¿Listo? Vamos a realizar la última restricción. Nos dice X2 es igual a 2. Resulta, chicos, que cuando nosotros tenemos este tipo de ecuaciones, nos está diciendo que son líneas horizontales o verticales de acuerdo al eje que tengamos. Esto sería lo mismo que decir Y es igual a 2, ¿cierto? Y es igual a 2 son líneas sobre, este es el eje Y. Y es igual a 2 quiere decir que vamos a buscar el 2 y vamos a trazar una línea recta, ¿sí? Si sería X es igual a 2, sería que en el plano cartesiano yo voy a buscar 1 y 2 y voy a trazar una línea sobre el eje. ¿Listo? Estas ecuaciones, cuando no tengo como tal una función como esta, son ecuaciones que cruzan el eje. Esto lo vimos como tal en matemática 1, lo estamos recortando aquí. Entonces voy a graficar X2 igual a 2. ¿Listo? Entonces X2, recuerden que X1 y X2, ¿cierto? Y esto es lo mismo que X y Y. ¿Listo? X2 va a ser mis datos de Y, por eso los estoy ubicando en el eje de las Y cuando tengo X2. ¿Listo? Entonces voy a buscar X2, 1 y 2, lo ubico aquí. Oh, se me borró. Y voy a graficar una línea perpendicular al eje. Y va a estar ubicado aquí en X2. Y esta va a ser mi restricción 3. 1, 2, 3, 4, perdón. Esta va a ser mi restricción 4. Y la restricción 4 me dice que los datos tienen que ser menores a 2, o sea que tienen que estar por debajo de esa línea recta. ¿Listo? Yo también tenía aquí unas restricciones de no negatividad. Quiere decir que los datos que yo obtenga tienen que ser en X y en Y mayores a 0. Por lo tanto, yo voy a tomar los datos que sean mayores a 0 en X y en Y. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a poder tomar datos que estén en el eje, por ejemplo, en el eje de las Y, que esté por debajo, que esté menores a 0. O sea que yo voy a tener que tomar datos mayores a 0, ¿sí? O sea, los datos para arriba de Y. Y en el eje X, solo voy a poder tomar los datos mayores o iguales a 0, pero no los datos menores a 0. Y miren que aquí hay una ecuación, hay una línea que es la R3 que viene a menos 1. Y me dicen que yo tengo que utilizar los datos mayores a 0. ¿Listo? ¿Para qué me sirve esta gráfica, chicos? Resulta que esta gráfica me brinda algo que se llama una región factible, ¿sí? ¿Qué es esa región factible? Esa región factible es un área dentro de todas estas restricciones que grafiqué en el cual todas las zonas son comunes a mi restricción, ¿sí? Entonces, R1 me dice que yo tengo que moverme por acá, debajo de esta ecuación. Y miren que aquí se choca con R2. Miren que acá se choca con R2. Y me dice que, y R2 me dice que yo me tengo que mover por debajo. Luego se choca con R3, ve con R4. Y R4 me dice que se tiene que mover por debajo. ¿Sí lo logran identificar, chicos?
Sí, profe, o sea que se mueve como entre en el X1 entre 0 y 4. Y en Y se movería como entre 0 y 1. Ajá, muy bien. ¿Los otros compañeritos entienden el análisis de la compañera? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que yo hago aquí es identificar esta zona. Esta zona es en la que todas mis restricciones coinciden, ¿cierto? Es en la que todas mis restricciones coinciden. Entonces yo encontré, como dice la compañera, de aquí hasta el 4, y este 4 es muy fácil de identificar. Aquí estos dos puntos chocan, ¿sí? Aquí estos puntos, aquí estos dos cruzan. Aquí estas dos restricciones cruzan y acá. Por lo tanto, yo a esto lo puedo llamar A, mi punto B, mi punto C, mi punto D, y mi punto E, y mi punto F. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso aquí, chicos? Tengo que encontrar como tal cuáles son esos puntos de A, B, C, D, E y F. ¿Listo? ¿Para qué voy a encontrar esos puntos? Esos puntos van a ser unas coordenadas en X y unas coordenadas en Y. Y resulta que esas coordenadas en X y en Y son las que yo voy a... Esta es mi región factible. Esta región se llama región factible. Porque la programación lineal, junto con las restricciones, está diciendo que esta es la zona que puede, estos son los datos que puede tener X1 y X2. ¿Sí? Estos aquí es donde se puede mover como tal el número que yo le vaya a dar a X1 y a X2. ¿Listo? Voy entonces a hallar mis puntos, mi punto A, mi punto B, las coordenadas de C, las coordenadas de D, E y F. ¿Listo? El punto A, ¿cuáles serían las coordenadas de A, chicos? Acá hay unas coordenadas que son más fáciles de identificar que otras. Las coordenadas de A, ¿cuáles serían, chicos? 0 y 0, profe. 0, 0. Muy bien. ¿Listo? Entonces estos van a ser los datos de X1 y los datos de X2. Las coordenadas de B, ¿cuáles serían las coordenadas de B? 0 y 4. Otra vez. Ya 4 y 0 y 0. 4. 0 y 4. Otra vez. Otra vez, chicos. Primero en X 4, y después en Y. Ah, sí. 0. Ajá, entonces 4 y 0. La de C, chicos, tenemos que hacer una relación entre la restricción 1 y la restricción 2. Entonces vamos a ponerla aquí. Tengo que hacer restricción 1 y restricción 2. ¿Listo? Vamos entonces a hallar ese punto. Pero voy a mirar a ver si aquí hay otro punto todavía más fácil de sacar. D también es el cruce. Entonces para hallar C es restricción 1 y 2. D es el cruce de qué restricciones. De la restricción 4 y por aquí pasa otra que es la 2 hoy. Entonces entre R4 y R2. ¿Cierto? E es el cruce, es la intersección entre la restricción 4 y la restricción 3. Y F es... ¿Qué ubicación tiene F, chicos? 0 y 1. ¿O no? 0 Sí, y 0 y 1, 1. muy bien. 0 y 1. ¿Listo? Bueno, entonces ¿qué voy a hacer con estas restricciones? R1 y R2. Entonces, R1 y R2, me dice que voy a encontrar entonces, pues, voy a encontrar el cruce la intersección de estas dos. 6x1, 4x2. Entonces voy a encontrar el punto C. 6x1
más 4x2 es igual a 24, más 4x2 es igual a 24. R1 y R2 es x1 más 2x2 es igual a 6. ¿Qué voy a hacer aquí, chicos? Entonces, miren, voy a coger esta R1, aquí voy a encontrar un punto X y Y, ¿listo? Aquí lo que necesito encontrar es una coordenada en X y en Y. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar de esta R2, ¿así es R2? Sí, R2, R1 y R2. Entonces voy a coger, necesito encontrar cuál es ese punto, cuál es este punto C. Para eso voy a coger estas dos líneas, ¿sí? Y voy a encontrar ese punto donde intersectan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mi ecuación R2, mi restricción 2, y voy a despejar X1. Entonces, para despejar X1 voy a coger este y lo voy a pasar para el otro lado, ¿cierto? Entonces digo. X1, voy a despejar X1, entonces me va a dar X1 es igual a 6. Este está positivo, pasa al otro lado a restar, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Sí, profe. Menos 2x2. ¿Listo? Entonces, este valor de x1 lo voy a reemplazar aquí en esta ecuación. ¿Listo? Aquí todavía no he encontrado una coordenada, porque mire que x1 no me da un valor, sino que me da como tal una ecuación. Yo voy a venir a reemplazar esa ecuación acá. Entonces voy a decir 6 y x1 lo voy a reemplazar por este valor. ¿Listo? Esperen, chicos, que esto se bloqueó. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí. Ok. Listo. Entonces dice... Chicos, esperen que se me bloqueó la pantalla. Ok, ya es que se me había bloqueado este lápiz. Entonces, 6x1, entonces lo voy a reemplazar por 6. ¿Ustedes están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces voy a reemplazar en esta R1, voy a reemplazar el despeje de X1. Este es un poquito, no es complejo, pero es simplemente de entenderlo. Yo estoy encontrando este punto C, ¿listo? Entonces 6 por 6, 36, menos 6 por 2, 12, X2, más 4X2 es igual a 24, ¿listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar las X a un lado y voy a pasar los números para el otro lado. Entonces menos 12X2 más 4x2 es igual a 24.
menos 36, porque este 36 está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Entonces, menos 12 más 4, esto da menos 8 x2, y 24 menos 36 da menos 12. ¿Listo? Aplicamos lo mismo que hicimos ahorita, multiplicamos a ambos lados por menos 1 y esto nos da 8x2 es igual a 12. Ahora voy a despejar el valor de x2. x2 es igual a 12 sobre 8. x2 será entonces, puedo sacarle a esto, por ejemplo, mitad, esto me daría 6 y esto me daría 4, esto me daría 3 y esto me daría 2. ¿Listo? Entonces esto me daría 3 medios y 3 medios es igual a 1.5. ¿Listo? Entonces ya obtuve mi primer dato, 3 medios o 1.5. Ahora este dato de x2 voy a volverlo a reemplazar en esta misma ecuación R1. Entonces le voy a venir a decir 6x1 más 4 y x2 vale 3 medios, igual a 24. ¿Sí? Entonces 6x1 más 3 por 4, 12 medios, igual a 24. 6x1 más 12 medios es 6, igual a 24. Paso este 6 al otro lado a restar, por lo tanto me va a quedar 6x1 igual a 24 menos 6. 6x1 será entonces 24 menos 6, esto me da 18, chicos. x1 es igual a 18 sobre 6. Esto me da igual a 3. Entonces miren que aquí yo ya encontré este punto, y estos puntos son las coordenadas. Por lo tanto, aquí yo encuentro que el punto C tiene ubicación en 3 y en 3 medios, que también es 1.5. Y este dato de C es el que yo me llevo para acá. $3 y 1.5. Y esto mismo lo hago para D y para E. Entonces, para D tengo que encontrar R4 y R2. Yo lo voy a hacer por acá. R4 y R2. R4 es x2 igual a 2. Y R2 será x1 más 2x es igual a 6. x1 más 2x x1 más 2x2 es igual a 6. Más 2x2 es igual a 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar, ya tengo x2, voy a reemplazar en x1. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar aquí x1 más 2 y aquí voy a reemplazar este x2 en esta ecuación, que es 2 igual a 6. Entonces x1 más 2 por 2, 4, igual a 6. Paso este 4 a restar al otro lado. x1 es igual a 6 menos 4 y este x1 es igual a 2. Por lo tanto, aquí ya tengo este punto R2, R3, R2, R4, R2, que es mi punto D. Entonces, mi punto D va a ser igual a x1 en 2 y a x2 en 2. O sea que D es igual a 2,2. Y luego sigue mi punto E. Mi punto E es la intersección entre R4 y R3. Entonces voy a poner aquí R4 es igual a x2, es igual a 2. R4, ¿y quién más? Y R3, para hallar el punto E. R4 y R3.
Y R3 es menos x1 más x2 igual a 1. Menos x1 más x2 igual a 1. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar este x2 aquí. Entonces me queda menos x1 más x2 es igual a 2 igual a 1. ¿Listo? Entonces menos x1, paso este 2 a restar. Menos x1 es igual a menos 1. Y aquí aplico la multiplicación a ambos lados de menos 1. ¿Listo? Entonces queda x1 es igual a 1. Y aquí encuentro como tal mi punto E. Mi punto E, chicos, es igual entonces a x1 en 1 y a x2 en 2. ¿No? Entonces me voy y lo reemplazo aquí. ¿Cuánto me dio? 1,2. Bueno, ¿para qué me sirve esto, chicos? Resulta que yo tengo mi función objetivo y mi función objetivo es maximizar z. ¿Y z cuánto es? Da 5x1 más 4x2, ¿cierto? Ese es mi z. Y ese z lo teníamos acá. Mírenlo acá, maximizar las utilidades. O sea, encuentre la cantidad de x1 y x2 donde usted pueda generar la mayor cantidad de utilidades, sabiendo que deja 5 por cada tonelada de x1 que usted venda y 4 por cada tonelada de x2 que usted venda, ¿cierto? De pintura para exteriores y para interiores. Entonces, con este método gráfico, vamos a encontrar z para cada uno de esos. Vamos a encontrar el z para los puntos de A, para los puntos de B, para los puntos de D. ¿Listo? Entonces, cuando x1 vale 0 y x2 vale 0, ¿cuánto me daría las utilidades de estas opciones, chicos? 0. Me daría 0, ¿cierto? O sea que aquí no ganaría absolutamente nada. Aquí serían 0. Cuando x1 vale 4 y x2 vale 0, ¿cuánto ganaría? Sería 20. 5 por 4, 20, más 4 por 0, 0. Listo, entonces aquí serían 20. Como lo multiplico por 1000, serían $20,000. ¿Listo? Aquí, cuando x1 vale 3 y x2 vale 1.5, ¿cuánto generaría de utilidades, chicos? Cinco por 3, 15. 21. ¿Listo? Entonces aquí obtendría $21,000 de utilidad, porque recuerden que aquí los estamos multiplicando por 1000, ¿cierto? Que era la notica que teníamos allá. Ahora, cuando x1 vale 2, esto lo estamos reemplazando aquí, en esta función objetivo, ¿listo? Y x2 vale 2, ¿cuánto tenemos de utilidades, chicos? 18. 18, muy bien. O sea, $18,000. Cuando x1 vale 1 y x2 vale 2, ¿cuánto tenemos de utilidades? 13. ¿Cuánto, chicos? 13. Sí, 13. ¿Listo? Ahora, cuando x1 vale 0 y x2 vale 1, ¿cuánto obtenemos de utilidades? 5 por 0, 0 más 4 por 1, 4. Serían 4. Entonces, llegamos al final del resultado del ejercicio. De acuerdo a esto, ¿cuál sería la cantidad de toneladas de X1 y X2 que yo tengo que fabricar para que me genere la mayor cantidad de utilidades?
Recuerden que en un ejercicio de programación lineal yo puedo obtener muchas respuestas. Pero tengo que identificar cuál es la solución óptima. Entonces, ¿cuál sería la cantidad? Recuerden que X1 y X2 serían las toneladas de pintura para exteriores y para interiores, ¿cierto? Que yo fabrico. ¿Y quién me dio esos valores de X1 y X2? Pues me lo dio el método gráfico dentro de la región factible. La región factible une todas las restricciones, ¿cierto? Todas estas líneas son las restricciones. Y esta región factible me identifica cuál es el valor de X1, cuáles son las toneladas de pintura para interiores y exteriores que yo puedo fabricar de acuerdo a las restricciones que tengo. Esas restricciones las reemplacé en mi función objetivo y ahora voy a encontrar cuál es la cantidad de toneladas diarias que me permite generar la mayor cantidad de utilidades, chicos. Profe, 3 en X1 y 1.5 en X2. Muy bien. ¿Y eso me permite obtener cuánto? $21.000. Muy bien. Entonces, en X1 voy a fabricar 3 toneladas diarias y en X2 voy a fabricar 1.5 toneladas diarias. ¿Listo? Esta cantidad de toneladas diarias de X1 y X2 de pintura para interiores y para exteriores me va a permitir tener diariamente, utilizar primero que todo adecuadamente todos los recursos, ¿cierto? Tener en cuenta todas las restricciones. Y aparte de eso, esta va a ser la cantidad de toneladas que diariamente me va a permitir vender 21.000 toneladas. Para esto me sirve como tal la programación lineal. Tengo en cuenta las restricciones, ¿sí? Tengo en cuenta el objetivo principal de esta función, que es maximizar las utilidades, ¿sí? Y miren que yo puedo tener muchas opciones. Miren que este ejercicio me permitió obtener 4 opciones, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me permitió tener 6 opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 opciones de respuesta, ¿cierto? Que esas son las opciones de la región factible. ¿Sí? De estos puntos donde cada una de las restricciones se cruza y cumple como tal con las restricciones del problema. Me permitió obtener 6 posibles resultados, pero recuerden que yo de esos posibles resultados yo siempre tengo que encontrar es la solución óptima. Y estas son factibilidades, pero yo tengo que encontrar es la optimalidad dentro de mis resultados. Y para eso, chicos, es que me sirve como tal el análisis de programación lineal. Entonces, la programación lineal me permitió identificar que yo tengo que fabricar 3 toneladas de pintura para exteriores, 3 toneladas de pintura para exteriores y 1.5 toneladas de pintura para interiores, ¿sí? Para ganar diariamente unas utilidades de $21.000. Y así daremos respuesta entonces a este objetivo que dice aquí abajo. Dice, Redimix se propone determinar la mejor combinación óptima de pintura para interiores y exteriores que maximice las utilidades diarias. Entonces, esa cantidad son 3 y 1.5. ¿Qué tal, chicos? ¿Fácil de entender? Yo sé que es largo, pero la metodología es sencilla, ¿cierto? Hay que relacionar es como los pasos. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿No Sí, opinan? profe, está sencilla. Está un poquito, sí, como dice usted, larga, pero está sencilla de hacer. ¿Y entendimos cuál era el objetivo o entendimos el análisis de los resultados? Sí, claro, profe. Se entiende. Listo, chicos. Entonces, yo les voy a compartir el link de esta clase. Les voy a compartir el ejercicio resuelto. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? La semana entrante vamos a hacer el taller tipo parcial. ¿Listo? La idea es que cada uno de ustedes realice el taller y lo suba a la plataforma. ¿Listo? Esto va a ser como tal nuestra primera actividad evaluativa.
Como las clases son tan cortas, les pido por favor que revisen el ejercicio nuevamente y lo realicen en una hojita, ¿listo? No es para entregarlo. La semana entrante sí vamos a hacer como tal un ejercicio para continuar como tal con la programación lineal y para iniciar como tal nuestro primer taller evaluativo, ¿listo? La metodología es la misma, lo único que cambian podrían ser las restricciones y podría ser como tal el objetivo del ejercicio, ¿listo? Pero la metodología como tal aplica para estos 5 pasos. Entonces, chicos, dime. O no sé si Francis la va a mencionar o le menciono yo. Dime. Sí, estaba esperando que terminara. Profe, para comentarle algo, lo que pasa es que varios compañeros de los que estamos acá, el próximo sábado tenemos que presentar la prueba Saber Pro. Todos, la mayoría, pues, hasta donde sé, Triana, Esteban, no sé si aquí está John, y pues yo tenemos que presentar la prueba, tenemos la citación a las 12 de mediodía, son 4 horas y pues nos perderíamos la primera parte de la clase. Entonces hagamos algo. Yo les voy a publicar este ejercicio, ¿listo? Ustedes se van a comprometer conmigo muy juiciosos a estudiarlo y voy a poner como tal el taller, ¿listo? Ustedes se van a ir a realizar la revisión nuevamente de este ejercicio, vamos a leer el taller, ¿listo? Y lo vamos a desarrollar durante toda la semana, hasta el sábado que viene. Pues no hasta el que viene, sino hasta el próximo, hasta dentro de 15 días. ¿Listo? Dentro de 15 días hablamos cómo nos fue en el resultado de ese ejercicio. Lo realizamos, pero la idea es que lo vayamos subiendo a la plataforma. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe. Y así ustedes entonces se van a hacer, o sea que para el próximo sábado no tendríamos clase. La clase la van a realizar cada uno de ustedes revisando el taller que les voy a publicar. ¿Listo? Y hablamos dentro de, o sea que la fecha de nuestro próximo encuentro sería entonces no para el 23, sino que nos veríamos el 30 de octubre. Ah, ok, profe. ¿Listo? Listo. El 30 de octubre tendríamos ya entonces el ejercicio que les voy a compartir listo o lo vamos a ir trabajando. La idea es que ustedes no lleguen el 30 con el taller en cero, sino que ya le hayamos podido avanzar algo al taller de evaluativo. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Listo, chicos. Entonces voy a llamar a lista. Entonces tengo a Luz Adriana Calvo. Sí, profe, presente. Gracias. A Jessica Gómez. Presente, profe. Ok. A Brian Herrera. Presente. Gracias. A Brian Arley Ojeda. Presente, profe. Gracias. A Felipe Ramírez. Presente, profe. Gracias. Ruberley Ríos. Julián David Toro. Gracias. Samantha Torres Mesa. Presente, profe. Gracias, Samantha. Samantha, ¿sí me escribiste? No, profe, ya voy a buscar el número. Listo. Jaime Enrique Triana. Jaime Enrique Triana. Francis Ledy Valle Cardona. Presente. Gracias. Esteban Augusto Velázquez Castaño. Presente, profe. Entonces, esperen, yo miro a quién. Profe Triana sí estaba, pero yo creo que fue que se le cayó Sí, sí, porque él estuvo en clase. Sí, él sí estaba. Listo, chicos, entonces les agradezco mucho, muchos éxitos en esas pruebas, a ver, y nos vemos entonces el 30, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Luego, feliz fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.